En primer lugar, quería dar un especial agradecimiento a la Comisión Directiva de AES por esta invitación. Para mí es realmente un honor estar aquí. Y bueno, en especial a su presidente, a Ginés González García, por tenerme en cuenta. Entonces, la idea que me propusieron era hablar de este tema, o de estos dos temas que están actualmente en boga. Por un lado, la cobertura universal en salud y en particular en medicamentos, que es una política que hace tiempo se viene promoviendo a nivel regional y mundial. Y por otro lado, el avance de los derechos de propiedad intelectual. Y presentar, desde una mirada regional y global, presentar sobre todo las tensiones, ¿no?, que se están produciendo entre ambos bloques que se van desarrollando en paralelo. Y también me propusieron, y me pareció muy interesante, pensar en la posibilidad de, si es posible, encontrar un equilibrio, ¿no?, entre estos dos temas, y bueno, y dónde estaría ese equilibrio. Entonces, bueno, para empezar, voy a hacer un breve recorrido sobre el marco internacional, ¿no?, para ponernos en tema. Y ahí la balanza justamente por esta idea de que son estos dos temas que se van desarrollando en paralelo y, bueno, la balanza siempre se va inclinando para un lado más que para el otro, entonces desde el otro lado se trata de lograr balance. Entonces empezamos por el marco internacional. Voy a empezar por lo que es la CUS, la cobertura universal en salud, que bueno, es una idea que ya hace unos años viene formando parte de la agenda internacional. Desde aquellas primeras resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, inclusive una titulada Cobertura Universal, se empezó a poner este tema en carpeta y bueno, y básicamente en lo que tiene que ver con los medicamentos se pone el foco en la importancia de evitar este gasto catastrófico, ¿no? Por un lado, reducir el impacto que tiene el gasto en salud en los bolsillos de los hogares y sobre todo trabajar para reducir y hasta eliminar el gasto catastrófico, que es este gasto que tiene la implicancia de empobrecer a una familia. Bueno, pero no solamente fue la Asamblea Mundial de la Salud, hay una serie de instrumentos internacionales que apuntan en el mismo sentido, informes técnicos de la misma Organización Panamericana de la Salud, resoluciones de Naciones Unidas, los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenibles hablan explícitamente en una de sus metas de salud del avance de la cobertura universal de salud y del acceso a los medicamentos. Entonces, es un tema que tomó mucha importancia a nivel internacional y naturalmente fue tomado como una meta específica por los gobiernos. Como les dije, yo no me quiero referir a Argentina o a un país particular, sino voy a presentar una medida regional, por eso no voy a puntualizar en lo que hace el Ministerio de Salud de la Nación Argentina en este sentido, pero bueno, solo a modo de ejemplo decir que es una de las 100 metas de gobierno que en la actualidad se han planteado el tema del avance hacia la CUS en Argentina. Bueno, esta caja seguramente todos la conozcan, es una caja famosa, un cubo famoso que básicamente resume lo que es la idea de la CUS, ¿no? Se propone el desarrollo de los seguros, que los seguros crezcan, aumenten en cantidad de población, lo cual va a permitir aumentar la cantidad de servicios y naturalmente reducir la participación del gasto en salud en el bolsillo de los hogares. Y bueno, aquí obviamente uno de los elementos más importantes tiene que ver con el gasto en medicamentos, como decíamos antes, y básicamente evitar el gasto catastrófico. Entonces, de un lado de la balanza tenemos el avance de la CUS, como una política social, una política sanitaria que apunta a mejorar los servicios brindados a la población. Por otro lado de la balanza, entonces tenemos la propiedad intelectual. Y nuevamente recuerden que estamos haciendo un breve recorrido del marco histórico para ponernos en tema. Un
poco de historia reciente, el acuerdo ADPI, que es el acuerdo que actualmente rige, tiene algunos años de vida ya, fue creado en el 94, cuando concluye la Ronda de Uruguay, se crea la Organización Mundial de la Salud, y en el mismo momento se crean una serie de instrumentos complementarios, entre los cuales está este acuerdo que rige básicamente lo que es la protección de los derechos de propiedad intelectual. O sea, dicho en términos más criollos, las patentes, ¿no? Por ejemplo, las patentes de los medicamentos se rigen por lo que dice este acuerdo. Bueno, en ese momento, piensen que aquí estamos hablando de multilateralismo. Esto se negocia a nivel multilateral, los estados se juntan, establecen sus necesidades, se negocia y se llega a un acuerdo. Naturalmente aquí el acuerdo ADPIC surgió más que nada como una necesidad de los países desarrollados que tuvieron como objetivo internacionalizar sus propias leyes de propiedad intelectual, y del otro lado estaban los países en vía de desarrollo, los países menos adelantados, que bueno, también supieron organizarse, establecer sus necesidades, a partir de lo cual se logra un acuerdo. ¿Se puede decir que acá hubo un equilibrio? Bueno, es difícil. A priori uno podría decir que hubo una especie de equilibrio, porque al tiempo que se protegió la innovación, se contempló un margen de flexibilidad para que los estados puedan hacer política y definir sus márgenes, ¿no?, de acción en temas de propiedad intelectual. Por ejemplo, uno de los temas más importantes tiene que ver con los criterios para decidir si algo es o no patentable. Bueno, aquí este es un cuadro resumen de un trabajo que hicimos en la Dirección de Economía de la Salud, que básicamente estudiamos la legislación de 18 países de Sudamérica, Centro y Sudamérica, para saber el margen con lo cual actualmente se otorgan o no patentes a los medicamentos. Bueno, encontramos una región que ha sabido usar muy bien este margen de flexibilidad, adoptando criterios bastante rigurosos de lo que se considera una novedad o altura inventiva. Entonces eso permite tener un mercado de genéricos desarrollado importante, que naturalmente favorece el acceso y favorece en parte lo que tiene que ver con el avance de políticas como por ejemplo la CUCS, de la que estamos hablando. Entonces esto, como les decía, es lo que pasó hace unos años, es el marco, pero avanzando un poquito más en el tiempo nos encontramos con que obviamente no es estático el mercado de los medicamentos, sino que evoluciona y han pasado cosas. Por ejemplo, en el año 2012 se publicó un informe del Grupo de Expertos en Investigación y Desarrollo, es un informe de la Organización Mundial de la Salud, que entre otras cosas da cuenta de una coyuntura que se estaba desarrollando a nivel farmacéutico. Básicamente, la tasa de innovaciones empezó a tener una declinación, ¿no? Y eso lo que genera es que el antiguo blockbuster, o sea, el medicamento que fue comercialmente muy exitoso y le permitió a la industria tener un nivel de ingreso anual importante, empieza a dejar de tener nuevos blockbusters que lo pueden reemplazar. Y a partir de ahí entonces se empieza a poner en juego una estrategia comercial que algunos conocerán como evergreening, o sea, patentes que van reverdeciendo, que en parte se busca prolongar la vida comercial de estos medicamentos que han sido exitosos, sobre todo para mantener la exclusividad de mercado y bueno, obviamente el flujo de ingresos. Bueno, esto es algo que no solamente pasa a nivel de la región sudamericana, esto es una realidad mundial. Y esto estamos hablando tanto de síntesis química como biológico, porque estamos hablando de novedades, de nuevos adelantos terapéuticos anualmente aprobados, por ejemplo, por la FDA, y cualquier estudio que encuentren publicado van a ver que son cada vez menores. Esto es una realidad. Y como les decía, esto no es solamente una realidad de los países en vías de desarrollo, sino es una realidad del mundo. La misma Comisión Europea publicó un informe en el cual habla de que y voy a usar palabras de la misma Comisión Europea, el mal uso de las patentes o el indebido uso de las patentes
básicamente hablando del evergreening y el retraso del ingreso de medicamentos genéricos al mercado, provocó en un periodo entre el año 2000 y 2007 3.000 millones de euros de pérdidas a los sistemas públicos de salud. Digo, es un número importante. Y un poco más acá en el tiempo, el Parlamento Europeo, en una resolución que aprobó en el año 2017, pone el acento en la importancia de que no se demore de manera indebida el ingreso de la competencia genérica al mercado. Bueno, estamos hablando siempre de esto, siempre de estas políticas que en Europa también existen de CUS, del avance de la CUS, de las políticas de acceso a medicamentos que empiezan a encontrar tensiones, ¿no?, con el avance de los derechos de propiedad intelectual, porque básicamente del otro lado se encuentran con medicamentos que en algunos casos son muy efectivos, por ejemplo el caso del Sofosbuvir, pero que tienen precios que no se pueden pagar y entonces el acceso no existe. Ahora, los países sudamericanos, los países en desarrollo, tenemos además otro problema, que no quiero ahondar demasiado para no correr el eje, pero no puedo dejar de mencionarlo, que bueno, esto estuvo reflejado en la Estrategia Mundial y Plan de Acción, otro informe muy importante de la OMS, en el cual se dice que si bien los derechos de propiedad intelectual son un muy buen incentivo para promover la innovación, esto no siempre es así. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos en los cuales las patentes básicamente no logran generar el incentivo adecuado y por lo tanto no hay oferta, no hay un sector industrial interesado en producir esos medicamentos. Y bueno, aquí empiezan a aparecer las enfermedades desatendidas, ¿no?, los medicamentos huérfanos y demás, algo que también se ha tratado varias veces en la AES. Pero bueno, entonces, ahora ya viniendo hacia el presente, voy a hacer foco en lo que la región, como región, está viviendo y me voy ahora a limitar a hablar del Mercosur, que es lo que en la actualidad estamos transitando, que es lo que se llama como una nueva oleada de negociaciones comerciales, básicamente de negociación de tratados de libre comercio. Acuérdense que cuando les hablaba del acuerdo ADPIC, les mencioné que esto fue una negociación desde el plano multilateral, lo cual permitió a los estados sobre todo a los países en vía de desarrollo, tener una capacidad de juntarse, de reunirse y poder también hacer su lobby y tener su peso para lograr también que sean tenidas en cuenta sus necesidades. Bueno, esta nueva oleada de tratados de libre comercio que se empiezan a negociar desde hace unos años hacia aquí, tiene una característica, son negociaciones bilaterales, entonces de esta manera claramente los países desarrollados empiezan a romper bloques y empiezan a negociar, pudiendo obviamente tener mayor peso de negociación. Muchas veces imagínense que está negociando la Unión Europea con países mucho más chicos, han tenido acuerdos con muchos países de la región, y donde generalmente las demandas, y sobre todo en términos de propiedad intelectual, han sido aceptadas. Y la novedad es que en este caso, estos acuerdos, esta nueva oleada de acuerdos de tratados de libre comercio, incluyen capítulos de propiedad intelectual. Porque, por ejemplo, durante la década de los 90 se negociaron un montón de acuerdos de libre comercio. No con el Mercosur, con otras regiones. Pero no tenían capítulo de propiedad intelectual. Esto había sido cubierto con el acuerdo de ADPIC y algunas discusiones que se llevan adelante a nivel de la OMS, OMS o la misma OMPI. Bueno, en este caso empezaron a apretar un poco el acelerador y incluyeron estos capítulos de propiedad intelectual en los acuerdos comerciales. Bueno, y esta es la realidad que hoy en día está enfrentando la región. Y básicamente, ¿qué implica esto? Aquí este señor que puede de alguna manera representar una metáfora de lo que es el Mercosur, o el mundo en vías de desarrollo, está intentando sostener una estantería en la cual las demandas de lo que muchos conocen como cláusulas ADPIC Plus, las ADPIC Plus son cláusulas que quieren ir un poquito más allá, elevar el nivel de protección un poquito más de lo que el acuerdo de ADPIC en su momento acordó.
Bueno, ahí están listadas, digo, no me voy a tener cada una de ellas por una cuestión de tiempo, pero básicamente las demandas apuntan a extender la vida comercial en condiciones de exclusividad de aquellos medicamentos que tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad de tener patentes, inclusive hasta se tiende a revisar los que son los criterios de patentabilidad, esto que al principio les marqué como que algo muy importante, que la región había sabido reservarse esa flexibilidad para decidir que era o no patentable. Bueno, hoy en día inclusive en estos tratados de libre comercio que se están negociando se está queriendo rediscutir los criterios de patentabilidad y básicamente llevarlos a estándares más asociados a lo que son estándares europeos o del mismo Estados Unidos, que básicamente tienen una mayor amplitud de patentamiento, de patentabilidad, que lo que tiene, por ejemplo, Argentina o Brasil. Y eso se traduce en más medicamentos en el mercado y menos posibilidad de desarrollo de medicamentos genéricos. Ahora, ¿qué dice la evidencia? Es importante saber, bueno, ¿y cuál va a ser el impacto de esto? ¿Va a tener algún impacto? ¿Cuál va a ser? Bueno, lo que nosotros suponemos, y con evidencia que está disponible hoy en día, es que de ser aceptados estas cláusulas van a tener un impacto muy importante sobre el mercado de los medicamentos y sobre el acceso a la salud. En particular, políticas como la CUS se van a ver comprometidas, porque, por ejemplo, aquí hay presentado algunos estudios que se han realizado en los últimos 2 años, justamente a raíz de toda esta nueva oleada de Tratado de Libre Comercio. 2 estudios de Argentina, un estudio, que en verdad hay otro más, de Brasil, de la Fiocruz, y un estudio de Colombia, y todos apuntan en la misma línea, que si prosperan estas demandas, si la región acepta estas cláusulas de tipo ALPIC Plus que se están proponiendo, el impacto sobre los presupuestos públicos va a ser enorme. Por ejemplo, en la Dirección de Economía de Salud hicimos un estudio de caso, tomamos 10 medicamentos de SIDA y hicimos un modelo para ensayar qué es lo que le pasaría, cómo impactaría en el ministerio, sobre todo cuál sería el impacto presupuestario, ¿no? De incorporar solamente 2 de todas las demandas que andan dando vuelta. Y bueno, llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, la necesidad adicional de recursos que debería tener el programa de SIDA anualmente sería de 60 millones de dólares anuales, ¿sí? Esto equivale hoy en día al 50% del presupuesto del programa de SIDA y al 2% del presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, estamos hablando de impactos importantes, fuertes, y solamente considerando 10 principios activos y con 2 cláusulas ALPIC Plus. Bueno, en Brasil hicieron un estudio similar y obviamente por una cuestión de escala los números son mayores, impactan, ¿no? Están hablando de más de 400 millones de dólares al año de impacto y así. Entonces, bueno, la conclusión es esta, es que como al principio hablamos de una balanza, ¿no? Por un lado el avance de la CUS, que desde hace tiempo viene formado parte de la agenda política sanitaria, por otro lado el avance de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de encontrar un equilibrio, de encontrar un nuevo balance. En su momento puede ser que haya habido un balance cuando se negoció el ALPIC, pero todos los eventos que han venido sucediendo han empezado a desbalancear un poco y sobre todo, como decía Ginés al principio, también la llegada de los biológicos genera un nuevo estado de cosas que llevan a la necesidad de encontrar un equilibrio, porque si no, básicamente el acceso no va a existir. Bueno, aquí también traje algunas filminas que preparamos en la dirección y es un poco a título de color, pero ayudan a pensar un poco más, porque también, como Ginés en su momento mencionó a la OCDE, se quiere entrar a la OCDE, entonces, bueno, si quieres entrar a la OCDE tenés que aceptar las necesidades que yo tengo. Parte de esas necesidades que nos plantean los países de la OCDE tienen que ver con estas cláusulas ALPIC Plus. Y nos dicen, bueno, pero entren y eso va a permitir que lleguen las inversiones al país, que los ensayos clínicos se hagan en su país, va a mejorar todo. Bueno,
la verdad que no hay mucha evidencia sobre este tema, entonces hicimos algunos juegos sencillos de variables. Buscamos, por un lado construimos un índice de propiedad intelectual. Aquí en los países, por una cuestión de no decir quién es cada uno, están puestos de A a la P, pero son básicamente países de Sudamérica, Centro y Sudamérica, perdón. Construimos un índice de propiedad intelectual. Básicamente, a un mayor índice tiene criterios más amplios de patentabilidad, y a un menor índice, 26, o sea, 51 más alto, 26 más bajo. El número es arbitrario, pero básicamente implica más, índice más grande, patenta más cosas, índice más chico patenta menos cosas, menos medicamentos. Y cómo eso se relaciona con la inversión extranjera directa recibida según los últimos datos disponibles en el Banco Mundial, y el número de ensayos clínicos recibidos en cada país según la última información disponible en la página clinicaltrials.gov, que bueno, es una página que registra la mayoría o todos los ensayos clínicos que se hacen a nivel mundial. Y no encontramos una relación. No encontramos, uno podría forzar ahí alguna tendencia, pero realmente no surge de la evidencia, por lo menos en este ensayo que hicimos rápido, no surge de los datos, lo cual lleva a uno a pensar que en verdad las decisiones de inversión que llegan a un país o de donde se hacen los ensayos clínicos no tienen que ver con estas cosas, sino que tienen que ver con otras cosas, otras cuestiones comerciales que llevan a que una industria o un país decida dónde alojar sus inversiones. Y bueno, esto complementa lo anterior. Los ensayos clínicos básicamente se hacen en Estados Unidos, en Europa y en Canadá, y algo en Japón. Y esto es así. Entonces no es porque nosotros adoptemos protección de datos de prueba vamos a empezar a recibir una catarata de inversiones en ensayos clínicos. Puede ser que la recibamos en el futuro, pero por eso hay que hacer otro tipo de tareas, no solamente aceptar estas cláusulas. Entonces, bueno, vuelvo a la primera pregunta de esto de si es posible un equilibrio entre estos dos universos que se desarrollan en paralelo. Y la verdad que la respuesta es no sé. ¿Es posible encontrar un nuevo equilibrio? La verdad que no lo sé. Y realmente no sé si alguien lo sabe. Lo que sí se me ocurre es que hay algunos elementos que pueden ser tenidos en cuenta en este proceso que se está desarrollando. Y bueno, sí me interesa hacer un repaso breve de cada uno, porque bueno, tiene que ver con empezar a repensar la nueva agenda y empezar a repensarla desde nuestro lugar, ¿no? De países en vías de desarrollo y demás. Bueno, en primer lugar, no puedo dejar de decir la importancia de tener el avance de los ADPIC Plus. Digo, todas estas cláusulas no debieran estar y estamos trabajando para que eso no ocurra, y sobre todo cuidar que los criterios de patentabilidad sigan teniendo un lugar prioritario. Ratificar el derecho a ampliar al máximo las flexibilidades del ADPIC. El acuerdo ADPIC da a los estados márgenes de acción para hacer política. Tampoco podemos perder esos márgenes. O sea, yo en la presentación no ahondé en este tema para no correr el foco, pero tampoco puede dejar de estar en la agenda de trabajo. Transferencia de tecnología efectiva. Esto es un elemento que está puesto como una intención en el acuerdo ADPIC, que siempre se menciona como algo importante, pero que nunca ocurre. Entonces, si vamos a avanzar hacia una nueva oleada de Tratado de Libre Comercio y los vamos a negociar, un elemento muy importante es hacer transferencia de tecnología. Que la tecnología se transfiera de manera explícita y no solamente a través de recibir el medicamento como producto final listo para consumo. Y ahora yendo un poco más a cuestiones más difíciles de trabajar, ¿no? por todo lo que implican. Hay también un pendiente importante que tiene que ver con que, esto que les mencionaba antes, ahí existen los medicamentos huérfanos, las enfermedades desatendidas, o sea, enfermedades para las cuales no hay medicamentos. Y entonces tiene que haber un compromiso también para que, si estamos hablando de incentivar, de promover las patentes para que se incentive la investigación y desarrollo, bueno, entonces que
¿qué investigación y desarrollo estamos incentivando? ¿Solamente la que sirve para atender a las enfermedades europeas? ¿O vamos también a poner el foco en lo que son las enfermedades de los países en vías de desarrollo? Y esto no solamente tiene que ver con que esté el medicamento, sino con que esté la forma farmacéutica también apropiada para el caso apropiado. Digo, casos pediátricos, hay un montón de casos que ustedes conocen mejor que yo, que en la vida diaria se presentan y se termina fraccionando el medicamento en el hospital para poder tener la dosis necesaria para darle un pediátrico, por ejemplo. O directamente en enfermedades donde no hay medicamento, no hay investigación y desarrollo. Este no es un tema que se me ocurra a mí, sino que es un tema que hoy en día forma parte de la agenda de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, donde por todo este trabajo que hemos hecho los países en vías de desarrollo, de poner esto en la agenda, entre otras cosas se ha aprobado la realización de 6 proyectos demostrativos que básicamente buscan encontrar formas diferentes de coordinar y de financiar la investigación y desarrollo para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Bueno, desde hace unos años se está desarrollando esto con problemas de financiamiento, naturalmente, pero es parte del trabajo que hay que hacer. Asequibilidad, desvincular el precio de la elasticidad de la demanda, ¿sí? Muchas veces se habla de desvincular el precio del costo de producción. Yo creo que hay que desvincular la elasticidad de la demanda, porque está esta estrategia de cobrarle a cada uno según lo que puede pagar, y eso en términos de eficiencia sistémica está lejos de promover un equilibrio de mercado. Y ahora, 2 temas que ahí resalté en rojo, porque me parece que puede ser interesante de repensar, inclusive que se tome desde ámbitos académicos, y tiene que ver con repensar la propiedad intelectual desde la mirada de los países en vías de desarrollo, algo que yo creo que nunca se ha realizado. Sí, obviamente han habido experiencias, trabajos puntuales, desarrollos concretos, inclusive hay educación sobre el tema, hay maestrías y demás, pero armar un grupo de trabajo que piense cómo los países en vías de desarrollo pueden sacar provecho de la propiedad intelectual y esto llevarlo a una agenda internacional, entiendo que es un pendiente que tenemos y muy interesante sería poder desarrollarlo. Y bueno, y por otro lado, me hago eco de las recomendaciones del grupo de expertos sobre investigación y desarrollo, el que mencionaba al principio, donde también una posible solución a este escenario complejo que se nos presenta es repensar el sistema internacional de investigación y desarrollo y avanzar hacia la firma de un tratado internacional sobre investigación y desarrollo. Esto fue puesto en la agenda de la OMS hace 6 años, 7 años, y quedó ahí, latiendo. Bueno, algún día por ahí se retoma esta idea y tengamos todos la posibilidad de rediscutir cómo se financia y cómo se coordina y cómo se decide qué se investiga en Pharma. Bueno, y para terminar, solamente dejo una reflexión tomada textual de Alma Ata del 78, donde en ese momento pusieron el foco en la necesidad de entre otras cosas, ¿no?, promover la disponibilidad, el acceso y la accesibilidad a las tecnologías, a los medicamentos, entre otras cosas. Bueno, creo que esto sigue siendo, evidentemente hoy sigue siendo un tema de trabajo que nos convoca y que requiere que sigamos trabajando en este sentido para lograr el acceso a los medicamentos y en última instancia el acceso a la salud. Muchas gracias. Muy bien, Gastón. Usted sabe que la inflación el mundo, el PBI del mundo, aprovecho que Remes no me escucha, así puedo hablar de economía en general. El PBI del mundo en los últimos 50 años se amplió 6 veces. O sea, el mundo creció mucho en términos económicos, más allá de algunos parates. Pero lo que sí pasó es que la porción del PBI que se lleva a salud creció mucho más allá que lo que creció el PBI. Es decir, en una palabra, hubo más crecimiento del gasto en salud. Y ese gasto en salud se debe básicamente
a los medicamentos. Es decir, la expansión brutal del gasto en salud, que pasó de ser el 4 del mundo a ser arriba del 10 del PBI del mundo, tiene varios componentes, pero un componente central es el gasto en medicamentos. Y Gastón planteaba muy bien, o sea, ¿hasta dónde es justo que los medicamentos lo paguen los enfermos? A través de los costos tremendos que se le pone en función de la protección patentística. Esta es una discusión que está hace bastante tiempo en el mundo. Lo que pasa es que a mí me parece, yo viví una experiencia bastante frustrante porque naturalmente este tema siempre nos ocupó y cuando fue el periodo que estuvimos en el gobierno, sucedieron 2 pandemias mundiales con mucho terror, gripe aviar, ustedes recuerdan, bueno, y entonces me pareció que era un momento propicio para plantear a nivel internacional qué sentido tenía la protección patentística cuando teníamos un riesgo universal que estaba imposibilitado de ser tratado correctamente como consecuencia de los costos que derivaban de las patentes o medicamentos. Y me fue más o menos. En realidad ahí me di cuenta que la protección, que digamos, el sistema de patentes era una cosa casi sacramental para los países ricos. Como les decía al principio, esta discusión está muy central hoy, sobre todo porque Argentina, para mi gusto, demasiado desesperadamente quiere entrar al Club de los Ricos. Y el Club de los Ricos cobra gastos de pertenecer al club, uno de los cuales inexorable es patentes. ¿Qué veo yo positivo en el mundo? Primero que una superpotencia, nada menos que Trump, está, bueno, no digo ninguna novedad, que está agrediendo e insultando, pero ahora lo está haciendo con la industria yanqui. Les pregunta cosas como decirle, ¿por qué los norteamericanos pagamos por los medicamentos norteamericanos más caro que lo que pagan en otros lugares del mundo por los mismos medicamentos? Ustedes saben que él usó el ejemplo del Sofosbuvir, un medicamento muy especial, porque la hepatitis C no solo provoca mucha muerte, sino sobre todo el medicamento negativiza la enfermedad, negativiza el virus, con lo cual el único reservorio del virus es el hombre. O sea, es una enfermedad que de ser tratado el conjunto de la humanidad desaparece una enfermedad letal, como es la cirrosis que proviene en muchos casos de la hepatitis C. Y la hepatitis C tiene un costo de tratamiento en Estados Unidos de $82.000 paciente, y hay medicamentos, Pakistán, 200, Egipto, $500, es decir, una cosa que bien decía Gastón, los medicamentos tienen el precio que en realidad puede pagar ese país o que en realidad le deja que ponga ese país. Yo siempre digo en clase que los medicamentos no tienen precio, se los ponen. Y en este caso, ¿cuál es la lógica de un bien disponible para la humanidad que tenga tanta protección? Entonces, ¿qué dicen del lado contrario? No, pero esto permite la innovación, esta generación de recursos que le otorga las patentes permite mantener un ritmo innovativo que le da muchas ventajas a la humanidad. Entonces, primero no está tan demostrado que esta producción brutal le dé mayor énfasis al ritmo innovativo. Pero hay ejemplos de propuestas hoy para cómo financiar esto. Para que no pase lo que dice él. Primero, falta de acceso por precio. Segundo, no tratar las enfermedades de los pobres. Las enfermedades de los pobres siguen siendo muy importantes y la verdad no hay ningún tipo de investigación porque no le interesa. Porque si la orientación de la investigación es el mercado, bueno, los pobres no son mercado en ningún lugar del mundo. Entonces, claramente se piensa, por ejemplo, alguna vez tuve la ocasión de discutirlo, en hacer un fondo mundial donde los países aportaran según su PBI y que era un fondo que financiara la investigación con las prioridades que los países determinaran, que es la otra cosa, y que eso significara que no hubiera semejante dificultad de accesibilidad. Porque ¿saben lo que está pasando? El precio de los últimos medicamentos ya no son un problema de los sistemas de salud, ya no son un problema de los sistemas de seguridad social. El precio de los últimos medicamentos ya son un problema de los estados, porque finalmente hay un punto donde ya no lo puede pagar nadie que no sea el Estado. Está pasando, por ejemplo, en los sistemas europeos, y pasa con el Sofosbuvir, por ejemplo. A mí me ha llegado que me mandó un pedido una vez el Papa,
el Papa tiene que pedir por un medicamento para un paciente, imagínate cuál es la situación de la dificultad de acceso. Por supuesto no se lo resolví como corresponde, ¿no? No, sí, el hombre lo consiguió, pero porque estaba en un sistema de salud europeo. Pero lo que quiero decir es que realmente hoy ya es un problema de Estado. Entonces hay ya cierto pataleo, pero claro, en esta negociación que hoy tiene la Argentina, inclusive yo me he acercado al canciller, le he ofrecido todo lo que pudiera, y debo destacar, y seguramente no le va a gustar a él, que Gastón y la Dirección de Economía y la Salud tienen un papel muy trascendente, porque me consta que la Cancillería Argentina se ha dado bastante cuenta de que está negociando una cosa muy complicada y que debe tener una actitud más firme y más soportada por este tipo de estudios y este tipo de cosas que pasan. Así que bueno, ojalá que en la negociación quede claro esto, porque además se viene otra batalla, que es los biológicos, lo que fue la guerra de los de origen químico y los genéricos, hoy tiene otro nombre, hoy es la guerra entre los nuevos biológicos y los biosimilares, que se está dando en la misma característica que se dio la batalla de genéricos en el mundo y que realmente intentan ponerle todo tipo de trabas a los biosimilares o en general todo tipo de estrategias para mantener el privilegio obviamente de los mercados monopólicos y los altos precios. Bueno, Gastón, muchísimas gracias.